Continuamos el estudio de cristalización de Génesis que empezamos en el entrenamiento de verano. Comenzando a partir de 1974, el hermano Lee liberó el estudio vida de Génesis, en el cual presenta las verdades profundas halladas en la Biblia, resuelve los problemas difíciles en las Escrituras para nuestro entendimiento, y todo esto a manera de ministrar vida. Un estudio de cristalización no es simplemente un resumen del estudio vida, sino que un estudio vida de cristalización tiene dos características. La primera es que se basa en la esencia de la palabra y no simplemente en asuntos que están en la superficie. Y un estudio de cristalización también trata de presentar el significado intrínseco de la palabra. Así que al considerar en este entrenamiento los capítulos del 12 al 24 acerca de la vida de Abraham y de Isaac, trataremos de hacer estas dos cosas: entrar en la esencia de la palabra y presentar el significado intrínseco de la palabra. Este primer mensaje acerca de conocer y experimentar al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob para llegar a ser el Israel de Dios es una introducción a la parte restante del libro de Génesis, del capítulo 12 al capítulo 50, y nos presenta una visión panorámica. Y antes de proseguir con esto, quisiera señalar tres asuntos cruciales de una manera muy resumida. Y a propósito, no sabemos cómo el Señor va a guiar a todos los hermanos que compartirán la palabra, pero este mensaje se concentrará mucho y de manera deliberada se va a limitar en el tiempo a fin de conservar este punto focal. Y ustedes están aquí en un entrenamiento, y un entrenamiento exige que nosotros ejercitemos nuestro ser y que volvamos nuestro corazón al Señor y tengamos nuestra mente puesta en el Espíritu y seamos un vaso abierto para que el Señor nos dé su resplandor y su impartición. Los tres puntos son: número uno, la visión gobernante, el principio gobernante y la base de nuestra interpretación de la Biblia. Muy bien, repito nuevamente, la visión gobernante, la visión que regula las Escrituras, es el Dios triuno que se forja en sus escogidos y redimidos a fin de ser la vida y suministro de vida de ellos y para saturar todo su ser con la Trinidad divina. Esta es la visión que va a gobernar la porción de Génesis que estamos abarcando. El Dios triuno que se forja en nosotros. Ahora, el principio gobernante se refiere a ese principio según el cual toda la Biblia fue escrita. Obviamente esto incluye Génesis. Así que el principio gobernante de la Biblia es sencillamente el Dios triuno que se forja en sus redimidos. Por consiguiente, la visión gobernante llega a ser el principio gobernante. Cuando Dios escribió las Escrituras, lo cual abarca cientos de años, Él
forjó en parte este principio en la palabra misma. La Biblia fue escrita según el principio de que el Dios triuno se forja a sí mismo en nosotros. Esto entonces llega a ser la base de nuestra interpretación. Nosotros no estamos sin una base para interpretar las Escrituras. Y en este caso, interpretando el libro de Génesis. Así que la base de nuestra interpretación de Génesis es el principio de la visión de que el Dios triuno se forja en nuestro ser. El hermano Lee desarrolla este asunto al final del libro 2 de la serie del entrenamiento para ancianos, y él deja enfáticamente claro que todo el estudio vida, todos los mensajes del estudio vida fueron presentados conforme a este punto. Todos los mensajes en el recobro del Señor deben ser regidos por esta visión y por este principio, y por tanto debemos interpretar la Biblia sobre esta base. Esto nos conduce entonces al mensaje 1, que nos habla acerca de conocer y experimentar. Y repito deliberadamente aquí, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob, para llegar a ser el Israel de Dios. Número Romano 1 dice: nuestro Dios es el Dios de tres personas en particular, a saber, Abraham, Isaac y Jacob. Esto implica que Él es el Dios triuno. Así que, a partir de este mensaje y continuando todos los mensajes de este entrenamiento y también el próximo entrenamiento de verano, nos centraremos en experimentar al Dios triuno, que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, a fin de llegar a ser el Israel de Dios. En el Antiguo Testamento, la nación de Israel fue fundada sobre las experiencias de Abraham, Isaac y Jacob. Este es un tipo. La iglesia, las iglesias, como veremos, es el verdadero Israel de Dios. Y la existencia de la iglesia depende de que los creyentes en términos reales, experimenten al Dios triuno, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Punto A. Abraham, Isaac y Jacob son los cimientos de la nación de Israel. Sin ellos, la nación de Israel no existiría. Tenemos a Abraham, después a Isaac, y luego tenemos a Jacob, y después Jacob llega a ser Israel. Y la consumación de esta línea es la nación de Israel. Escogí los dos himnos con este tema en mente. El himno 287, que uno de los mejores que ha escrito un hijo de Dios, y aún esperamos ese día cuando en realidad nuestro testimonio sea: el Dios triuno ha llegado a ser nuestro todo. Luego cantamos un himno acerca de la iglesia, sobre la definición general de la iglesia, y una línea dice que el Dios triuno está en ella.
Así que lo que se nos presenta con la nación de Israel, que tiene como fundamento a Abraham, a Isaac y Jacob, es comprender que la iglesia como el cuerpo de Cristo está constituida con las experiencias del Dios triuno. Así que por favor presten atención a la palabra cimientos en el punto A y la palabra experiencias en el punto 1. El pueblo de Dios llegó a ser su pueblo por medio de las experiencias que tuvieron Abraham, Isaac y Jacob. Sus experiencias culminaron en Israel, el pueblo de Dios. Cada punto, en cada bosquejo, de cada mensaje de ese entrenamiento, está basado en la experiencia. Ese entrenamiento no es simplemente una cuestión de exponer la palabra, exponer la Biblia, presentar la Biblia. El ministro de la era es quien presentó las Escrituras, y sobre esta base le pedimos al Señor, y es por eso que estamos aquí, que podamos de hecho experimentar en realidad lo que Abraham experimentó de Dios como el Dios de Abraham, lo que Isaac experimentó de Dios como el Dios de Isaac, y lo que Jacob experimentó como el Dios de Jacob, y cómo las experiencias de ellos culminaron en el pueblo de Dios. Si nuestro Señor ha de tener una persona corporativa, el cuerpo de Cristo, el nuevo hombre en la tierra, en realidad y de manera concreta, todos tenemos de manera profunda y completa y específica y aún detallada, debemos tener todas las experiencias representadas por las experiencias de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora en punto 2, presten atención a la palabra elementos. Cada uno de nosotros debe poseer los elementos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sin estos elementos, no podemos ser el pueblo de Dios, el Israel de Dios. Es posible que seamos una iglesia local en términos objetivos, es decir, una asamblea que se reúne sobre la base de unidad en el cuerpo y de alguna manera estar en comunión con las otras iglesias locales. Pero Dios desea la realidad de la iglesia, y esta realidad depende de que tengamos en nosotros los elementos de Abraham, Isaac y Jacob. Pues sin ellos no podemos ser el pueblo de Dios. Así que hasta ahora lo que tenemos es el tipo, una palabra breve, para dejar en ustedes una impresión de cómo esto se lleva a la práctica en los diferentes libros del Nuevo Testamento. En Mateo 16, el Señor Jesús dijo: edificaré mi iglesia. En el capítulo 18 habló acerca de decir algo a la iglesia, pero todo esto está dentro del contexto de la revelación del Dios triuno en Mateo. En el capítulo 1, Jesús, Jehová el Salvador, nació de Dios. Él fue engendrado, Dios fue engendrado en el vientre de una virgen humana. Su
nombre era Emmanuel, Dios con nosotros. Luego en el capítulo 28, cuando el Señor nos dio la comisión de hacer discípulos a las naciones, nos instruyó, nos dijo, nos mandó que los bautizáramos, los sumergiéramos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En Juan tenemos una revelación profunda de la Trinidad divina que produce la iglesia como la casa del Padre, como la vid del Hijo y como el niño del Espíritu, como la novia, el aumento de Cristo, como el complemento de Cristo, como el único rebaño pastoreado por el único pastor. Si ustedes leen el texto de Hechos, donde tenemos la vida de iglesia práctica como el reino de Dios, ustedes verán la Trinidad divina entretejida en el texto de principio a fin. Luego en Romanos, en un versículo, en el capítulo 8, versículo 11, tenemos allí la impartición divina de toda la Trinidad divina. Esto da por resultado el cuerpo de Cristo en el capítulo 12 y lo mismo vemos en 1 Corintios. Una revelación maravillosa del Cristo todo inclusivo, del Dios triuno corporificado y expresado en Cristo, que produce la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y el pleno desarrollo de esto lo encontramos en Efesios, donde el Dios triuno se halla entretejido en cada capítulo y la iglesia como el cuerpo de Cristo llega a existir mediante la mezcla del Dios triuno procesado y consumado con los creyentes redimidos y regenerados, quienes son seres tripartitos, y luego las iglesias locales en Apocalipsis capítulo 1, representadas por candeleros. El candelero es el Dios triuno corporificado y expresado. La naturaleza del Padre la encontramos allí. La forma es la forma del Hijo. El resplandor es el Espíritu. Esta perspectiva, esta visión debe regirnos, debe gobernarnos, no simplemente para que podamos expresar algo después del mensaje, aunque tenemos que hacerlo para confirmar la palabra, pero para que dirija toda nuestra vida con el Señor. Estamos bajo una visión rectora. Vivimos conforme a un principio rector. Tenemos una base para interpretar. Todo esto tiene que ver con el Dios triuno que se forja en nuestro ser para producir su pueblo. Pedro dijo, en otro tiempo no eras el pueblo de Dios, ahora sois el pueblo de Dios. Este pueblo es la iglesia, el cuerpo, el nuevo hombre. Letra B. En el libro de Génesis, los relatos de Abraham, Isaac y Jacob se superponen. Esto no es algo ligero, pero uno tiene que estar bajo la visión rectora para saber por qué estos relatos se superponen. Esto se debe a que el Espíritu no tiene la intención de mostrarnos tres personas por separado, sino presentarnos los constituyentes de una sola persona corporativa. Génesis no nos presenta a Abraham, Isaac y Jacob como tres individuos por separado, sino como constituyentes de una misma persona corporativa. Muchos queridos santos, especialmente hermanos de mediana edad y mayores, se han extraviado en este punto. Su espiritualidad, aun si es genuina, todavía es aislada de esta persona corporativa. Y finalmente, todo pierde la meta, todo se aparta de la meta. Así que en 1, 2 y 3 tenemos un breve esbozo
de las partes de esta persona corporativa y noten la repetición de la palabra experiencias. 1. Las experiencias de Abraham representan las experiencias que el hombre tiene de Dios el Padre, la única fuente. Abraham, Padre, fuente. Este debe ser nuestro vivir y más tarde regresaremos a este punto. En toda nuestra vida, en nuestra vida humana, nuestra vida familiar, nuestra vida cristiana, nuestra vida de iglesia y todas nuestras situaciones, en cualquier etapa, sabemos que tenemos un Padre. Él es la única fuente. Estamos aprendiendo a no iniciar nunca nada, porque sabemos que Dios es nuestro Padre. Y lo vemos a Él al llamar al hombre, cuando lo justifica y también cuando lo equipa para que viva por fe y para que viva en comunión con Él. Luego, número 2, las experiencias de Isaac representan las experiencias que el hombre tiene de Dios el Hijo, como aquel que redime al hombre y lo bendice, concediéndole heredar todas sus riquezas, así como llevar una vida en paz y en la que disfruta de la abundancia de Dios. Veremos en breve que Isaac en realidad no hace nada. Él simplemente recibe todo del Padre. Incluso el Padre hace todos los preparativos para que le sea traída a él la mejor ayuda idónea. Y Isaac vive una vida de paz llena de disfrute. Esto debe caracterizarnos a todos nosotros. También debe caracterizar nuestra vida de iglesia. A veces les digo a los entrenantes de tiempo completo, simplemente estén aquí ustedes como un grupo de Isaacs. Abraham está aquí. Ustedes están aquí por 2 años. Simplemente reciban una y otra vez. No se preocupen de esto o aquello del futuro. Simplemente permiten que esto penetre en ustedes. 3. Las experiencias de Jacob, incluyendo las de José, representan las experiencias que el hombre tiene de Dios el Padre como aquel que ama al hombre y lo elige. Jacob amé. Ustedes deben saber esto. Dios lo ama a usted personalmente. Y aún Él lo escogió. Y esto aún precede las experiencias de Abraham, Isaac y de Isaac. Y Dios, el Espíritu, como aquel que hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que le aman, que transforma al hombre y hace que éste alcance madurez en la vida divina, al grado en que pueda bendecir a las personas, regir sobre toda la tierra y satisfacer a otros con Dios el Hijo, el suministro de vida. Hermanos y hermanas, esto debe ocurrir. Santos que tienen más allá de la mediana edad, ustedes deben exhibir esto. Sus años, sus décadas no han sido en vano. Hay una necesidad desesperada de que muchos sean transformados y que luego continúen, que prosigan a la madurez. La madurez en la vida divina, que sean llenos hasta desbordar a fin de bendecir a todos y regir sobre toda la tierra y satisfacer al pueblo. Muy bien, estas son algunas de las experiencias de
estas personas. Luego llegamos a la porción principal de este mensaje. Es menester que conozcamos y experimentemos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. No es una exageración decir, y el hermano Ed nos va a introducir en esto, en el mensaje 2. Nosotros somos, como dice Pablo, en Romanos 4, nosotros caminamos en las pisadas de Abraham, nuestro padre, aún saliendo de Ur de los Caldeos al monte Moriah. Abraham, las experiencias de Abraham son y deben repetirse entre nosotros. Pero aquí queremos recalcar la palabra fuente. Abraham creyó en Dios como única fuente, como aquel que llama las cosas que no son como existentes. Esta fue la lección básica. Así que Dios le prometió dar un hijo, una simiente, una descendencia, y Abraham tuvo que aprender que esto se llevaría a cabo con Dios como la fuente. Así que veremos que Abraham tenía una sierva y ella dijo, este será el heredero. Pero Dios dijo, no, yo no quiero nada de lo que tú tienes. Y luego la promesa fue hecha para que de su propio cuerpo viniera la descendencia. Así que finalmente Abraham produjo a Ismael, quien fue rechazado por Dios, porque Dios no quiere lo que usted puede hacer. Ahora, aquellos que son menores de 35 años, que están muy preocupados por su función, ¿han estado ustedes aprendiendo que Dios, a fin de llevar a cabo su economía, no le interesa nada de lo que usted tiene? Y que Él aún rechaza todo lo que usted hace en la carne por la vida natural. Ya usted ha pasado por un largo periodo de tiempo en su propia historia con el Señor, en el cual usted aprende que únicamente Dios el Padre es la fuente de vida, la fuente correcta. ¿Cómo nos atrevemos nosotros a proponer algo de manera precipitada? Esto es un entrenamiento. Yo recibí 2 correos electrónicos de hermanos alrededor de los 20 años, y los 2 se preguntaban, y aún de manera crítica, acerca de los bosquejos que eran preparados. No tienen idea cuán audaces son. Pero ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente de esa expresión? ¿Tienen un padre? ¿Tienen ellos una fuente? ¿Fue Dios la fuente de eso? Esto es crucial. Esto tiene que llegar a ser lo que nosotros mismos somos como hijos de Abraham. Que Dios es aquel que llama las cosas que no son como existentes. Y Dios tuvo que esperar hasta que Abraham tuviera 99 años, cuando ya no era humanamente posible. Y entonces, por fe, él experimentó la gracia. Y Dios llegó a ser su Padre. Quizás haya santos, y digo tal vez de manera generosa, que no tengan padre en su vida cristiana. Son muchos los que confían en su propia mente, en su propio sentir. Tenemos que aprender
a temer verdaderamente el que el yo sea la fuente. Y debemos llevar todo pensamiento, todo sentimiento y al Padre y preguntar: Padre, ¿eres tú la fuente de esto? ¿O únicamente quiero lo que proviene de ti como la fuente? Número 1, la meta de Dios debe cumplirse según el tiempo señalado por Dios. Dios tiene una voluntad, pero también tiene un tiempo. Y quizá Él lo ponga a usted en una eternidad, en una espera eterna. Y usted quiere hacer algo. Y eso es lo último que usted debe hacer. No debe hacer nada. Debe simplemente permitir ser aniquilado. Y esto debe realizarse mediante el poder de Dios. Abraham produjo a Ismael por su propio poder. Les pregunto a los que son menores de 40, ¿ustedes van a repetir la historia? Podemos darle a ustedes un Deuteronomio, décadas. Este Ismael fue producido aquí. Ese Ismael fue producido en esa otra época. ¿Acaso no van a aprender? Ahórrense tiempo y dificultades, aflicciones. No hagan nada por su propio poder, su propia fuerza, su propia capacidad. Dios hizo una obra especial en Abraham a fin de mostrarle lo que significa que Dios sea el Padre. Cuán precioso es adorar al Padre con el himno 12 que dice: tú eres la fuente de vida, divina, rica y libre. Perdón, es el himno número 7. Muchos de nosotros no podemos adorar al Padre con veracidad, como la fuente, con veracidad. Es decir, la realidad del Padre como la fuente debe ser un elemento en su ser. Y usted pueda estar delante de Él en la iglesia y adorarlo a Él como la única fuente y honrarlo a Él como la única fuente. Y el Padre entonces le dirá: yo bebo de la fuente que emana de usted. Yo festejo en la veracidad que brota de ti. Yo soy tu Padre en realidad. Conocer a Dios el Padre es conocer que Él es la fuente, el único iniciador, y que todo se origina a partir de Él. Todos debemos aprender. Cuando se trata del contenido de las 7 fiestas, debemos buscar al Señor y esperar en el Señor. Aún meses con anticipación y decir: Padre, ¿qué va a haber en tu corazón para el entrenamiento para ancianos en el 2014? Tú tienes que ser el único iniciador. Oh, queremos buscarte a ti, esperar en ti, abrirnos a ti, honrarte a ti como la única fuente, porque el cuerpo orgánicamente debe poder testificar que ese entrenamiento, esta conferencia, provino de Dios el Padre como la fuente. Todo se origina a partir de Él. Todos debemos saber que Dios el Padre que Dios es el Padre y que todo proviene de Él. Esto es un conocimiento basado en la experiencia. Sería muy bueno si oráramos y dijéramos: Señor, haz que te conozca como el Padre. Señor, entréname para vivir por el Padre como la única fuente. Luego en la letra B tenemos a Isaac. En Isaac, la mejor figura del Hijo, vemos que todo proviene del Padre. 1. Según el cuadro que Génesis 22 nos muestra, Isaac tipifica a Cristo de una manera muy detallada, y les recomiendo que lean cuidadosamente la nota 1
de Génesis 22, versículo 2. Es un tremendo resumen de Cristo tipificado por Isaac. 2 nos trae al asunto central del Dios de Isaac. El principio representado por Isaac es el principio de recibir. ¿Alguna vez habían prestado atención a esto en el Evangelio de Juan? Juan 1:16 dice que de su plenitud recibimos todos gracia y gracia sobre gracia. Los versículos 12 y 13. Mas a todos aquellos que le recibieron la verdadera vida. Y el capítulo 7 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en Él. Juan 20:22, el Señor sopló en los discípulos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Romanos 5:17, los que reciben la abundancia de la gracia, simplemente recíbanla. Sea un Isaac. ¿Quién va a una estación de gasolina y pone simplemente una tacita de gasolina? Oh, yo me siento mucho mejor cuando lleno el tanque de mi auto. Si queremos ser avivados, seamos llenos. Oh, hay una abundancia de la gracia, del don de la justicia. Los que reciben esto reinarán. Así que aquí tenemos como referencia 1 Corintios 4:7. Y Pablo tuvo que hacerle esta pregunta a los corintios. ¿Qué tenéis que no haya recibido? ¿Qué tienes que no haya recibido? Yo tengo que testificarles a ustedes que todo lo que compartimos lo hemos recibido. Nosotros sabemos quién es nuestro Padre espiritual. Y en relación con el misterio de la era, somos Isaacs que reciben gracia sobre gracia. Letra A. El significado de Dios, el Hijo, es que Él lo recibe todo y no inicia nada. Isaac no dijo, Padre, vi a esta hermosa chica cananita y me siento muy atraído. Sansón hizo algo así. Por favor, ¿será que haces los arreglos necesarios? No vemos esto. El padre sabe que el hijo necesita de una esposa. El siervo recibe la comisión. Y que esposa fue preparada, ya viene montada sobre un camello, y Isaac dice, ¿quién es ella? Él se baja del camello. Como dijo un traductor, ella se cayó del camello, pero no creo que ese sea el significado del hebreo. Yo le hice esta pregunta a los hermanos. Isaac la recibió, la amó y la introdujo en la tienda y se casó con ella. B. En Isaac vemos que todo procede del Padre y que lo único que nos corresponde a nosotros es recibir. ¿Viven ustedes de esta manera? Se acerca al Señor como la fuente, especialmente al comenzar el día, y le dice, Señor, vengo como un vaso abierto. Tú eres la fuente de todo. No sé dónde estoy, ni tampoco necesito saberlo. No sé lo que necesito, ni tampoco necesito saberlo. Lo único que sé es que te necesito a ti. Y estoy aquí para, de una manera activa, recibir. 1, entre paréntesis, la relación que Isaac tenía con Abraham era una en la que recibía todo de su padre. Conocer al Dios de Isaac es conocer a Dios como proveedor. Dios es el Padre y todo proviene de Él. Nosotros somos hijos y todo lo que poseemos proviene de Él. Ahora llegamos a Jacob.
Y quiero hablar un poco acerca de este punto. Nada nos va a tocar de manera más intrínseca que las experiencias de Jacob, del Dios de Jacob. Y antes de hablar acerca de ellas, quisiera apelar a todos ustedes para que el Espíritu que ministra pueda obrar con libertad. Por favor, no sean subjetivos. No importa cuáles sean sus circunstancias, incluso hasta el día de hoy, lo que esté ocurriendo en su universo privado, su universo personal, simplemente permiten que esta palabra pueda fluir para que yo no me vea obligado a restringirme, pero pueda ser fiel al Señor para presentar este asunto de una manera directa. Letra C. Jacob nos habla del Espíritu Santo. Sus experiencias representan la obra del Espíritu Santo. Y esta es la obra de forjar, de constituir al Dios triuno en el ser de Jacob. Y su historia tipifica la disciplina del Espíritu Santo. No debemos vivir de manera práctica con 2/3 partes del Dios triuno. Oh, el Padre, estoy aprendiendo a disfrutarte como la fuente. Oh, y el Hijo como el heredero que lo recibe todo. Jacob es aquel cuyo nombre fue cambiado a Israel. No hay forma de evitar las experiencias del Dios de Jacob y debemos mirar esto y tenemos buen tiempo para desarrollarlo hasta cierto nivel, cierta profundidad, pero este es un entrenamiento. No estamos aquí para meramente ser inspirados, no, estamos aquí para recibir algo sólido, para que algo sólido no sea comunicado, no sea transmitido, para que en todos los días, en cada hora, el Dios triuno sea forjado en nuestro ser. Así que número 1 dice, la vida de Jacob es una vida que representa los tratos de Dios con nosotros, y el Dios de Jacob es el Dios que trata con nosotros. Lo que voy a compartirles ahora se lo debemos al hablar del hermano Ni en una de las sesiones del entrenamiento que tuvo lugar en el monte Kulin. Él les pidió a los hermanos y hermanas que testificaran, que dieran testimonios, y después él les ofrecería su juicio de su persona con base en lo que ellos hablaran. Y después que un hermano habló, el hermano Ni compartió algo invaluable acerca de los tratos. Y debemos entender esta palabra inestimable, especialmente para que no seamos engañados por nosotros mismos, sino que aprendamos a cooperar con la disciplina del Espíritu Santo. El hermano Ni nos habló acerca de 3 clases de disciplina. La disciplina fragmentaria, la disciplina fundamental y la disciplina suplementaria. Así que la disciplina fragmentaria se refiere a todas estas cosas, asuntos, situaciones que nos ocurren y que el Espíritu usa para tocarnos, como querer escapar de Esaú cuando él quiere matarlo, o tener que esperar recibir
a Raquel en la tienda y recibir a Lea, o como que también le pasó a Jacob cuando Labán le cambió su salario varias veces. Estas son disciplinas fragmentarias. Algunos queridos santos, especialmente las hermanas, pero también los hermanos, ellos dramatizan todas estas disciplinas fragmentarias. Medio se cortan un dedito y ya se quejan, hacen un escándalo. En 1967, en el salón de Eldon Hall, cuando había micrófonos allí, uno se acercaba y había un hermano que visitaba allí, un hermano que era muy, muy grande de estatura, y se acercó a dar un testimonio, tomó el micrófono, todos nos reímos, y luego él dijo esto: aquí está delante de ustedes un hombre quebrantado. Bueno, en ese tiempo difícilmente había sido alguno de nosotros quebrantado, pero nos dimos cuenta, no ha sido tocado en lo más mínimo, está intacto. Cuando el hermano Lee dio el estudio de vida sobre Jacob, tuve que realmente ejercitarme y finalmente ser subyugado y recibir algo que él dijo acerca de los 20 años que estuvo Jacob bajo Labán. En el bosquejo, esta sección se llama ser disciplinado. ¿Sabe usted cuánta transformación recibió Jacob después de estos 20 años? 4 esposas y 11 hijos y una hija. ¿Sabe cuánta disciplina recibió? Nada, 0. Todas estas disciplinas eran fragmentarias, y el hermano Watchman Nee utiliza una metáfora. Dice que esto es como tratar con síntomas. Usted tiene una fiebre, dolor de cabeza o una cortadita, o estas son disciplinas fragmentarias. Pero luego tenemos la disciplina fundamental, la cual quebranta completamente nuestro ser. El hermano Lee es más fuerte. Él dice: seamos fieles. Esta disciplina lo desmenuza a usted, lo acaba completamente con usted. Esta disciplina empezó cuando Jacob es tocado, cuando lucha contra el ángel. Y luego tenemos la disciplina suplementaria, que parece ser igual a la disciplina fragmentaria porque son una serie de eventos. Pero la disciplina fundamental se refiere a una cirugía grande, una cirugía importante. Y la disciplina suplementaria podemos compararlos al cuidado que sigue después de la cirugía para su recuperación completa. Yo estoy aquí no solamente delante de ustedes, sino también delante del rostro del Señor, como uno que le sirve como un esclavo y que debe dar cuentas por cada palabra. Y debo decir esto: son muy pocos los santos en el recobro del Señor en toda la tierra que han experimentado una disciplina fundamental. Y es en particular triste ver que los santos envejezcan humanamente y todavía sigan experimentando una disciplina fragmentaria, y por lo que no han experimentado una disciplina fundamental, esta disciplina fragmentaria estorba la experiencia de la disciplina fundamental, y el Señor nunca logra abrirse paso, o lo hace al final, y la iglesia no recibe ningún beneficio. ¿Cómo podemos evitar esto?
no debemos orar que nos vengan sufrimientos, pero nuestro Dios es un Dios de disciplina, de tratos. Muchos hermanos podrían dar testimonio. Esto no es una teoría para nosotros, esto no es teología. Toda clase de disciplina fragmentaria y luego unos golpes fuertes para quebrantarnos, para abrirnos, y luego una y otra vez para desmenuzar la confianza que tenemos en nosotros mismos, para reducir la vida natural, reducirla a nada y abrir nuestro ser para que sea forjado, para que Dios se forje en nosotros según Efesios 3. Si estamos en la etapa en la que Dios, el Dios de gloria, se aparece a usted en Ur de los Caldeos, es allí donde usted debe estar. Si está usted aprendiendo a llevar la vida del altar y de la tienda, es allí donde usted debe estar. Si usted está erigiendo un altar por primera vez, es allí donde usted debe estar. Si está aprendiendo a tener las experiencias del Padre como la fuente, es allí donde debe estar. Si el Señor está concentrándose en usted, con que usted sea un Isaac, Él quiere enriquecerlo con el disfrute de sí mismo, es allí donde usted debe estar. Pero no todos nosotros estamos allí. Si es así, nunca llegaremos a ser el Israel de Dios, a menos de que el Dios de Jacob llegue a ser también nuestro Dios. Y yo no quiero nombrar hermanos. Soy intrínsecamente uno con ellos y ellos conmigo, y nosotros podemos testificarles a ustedes que no tenemos nada que lamentar. No hay amargura en nosotros respecto a nada de lo que nos ha ocurrido. Todo fue medido por nuestro Dios, todos los tratos fragmentarios, y conforme a la manera del Señor vino la disciplina fundamental. Y los que han tenido este tipo de experiencias inmediatamente reconocerán. Y luego tenemos la disciplina suplementaria, y esta es la meta de la disciplina del Espíritu Santo, que es quebrantarnos, reducirnos, para que la vida divina pueda madurar en nosotros. Así que les sugiero que no oren por el quebrantamiento, ni tampoco por ser reducidos a nada. No, oren de manera positiva, digan: Señor, fórjate en mi ser. Oh, haz que crezca en mí la vida divina hasta la madurez. Y cuando sucedan cosas, en lugar de preguntar ¿por qué me está ocurriendo esto? Oré para ser constituido por crecimiento hasta la madurez. Quizá el Señor nos diga: creo que entonces no reconoces que estoy contestando tu oración. ¿Cree usted que Jacob tuvo cosas que lamentar al final? ¿Tuvo el resentimiento contra Labán? ¿Estaba él amargado contra sus hijos por haberlo engañado acerca de José? Oh, no, él pudo adorar a Dios apoyándose sobre su vara y decir: el Dios que me ha pastoreado toda mi vida. Y ahora él es Israel, ahora él es un príncipe. Oh, él luchó con Dios y prevaleció. Oh, Señor, mira todo tu recobro. ¿Dónde está Israel? ¿Cómo puede existir el Israel corporativo de Dios si personalmente, uno a uno, los santos no están llegando a ser un Israel? Ahora debemos continuar la lectura. El título, El Dios de Jacob, se halla implícita la manera en que el Espíritu Santo disciplinó a Jacob, quebrantó su vida natural, forjó a Cristo como su elemento constitutivo y produjo en él el fruto del Espíritu. Si hemos de conocer al Dios de Jacob, debemos permitir que el Espíritu opere en nosotros, quebrante nuestra vida natural y forje a Cristo como nuestro elemento constitutivo. Esta es una
experiencia que se halla en la tercera etapa de la experiencia de vida, tratar con la carne, el yo, la constitución natural y aceptar la disciplina del Espíritu Santo. Son muchos los que están bajo la disciplina, pero que no la están dispuestos a aceptarla. Pero cuando una vez la aceptan, la balanza en su ser se inclina a favor del Dios triuno en usted. Luego tenemos la disciplina del Espíritu. Usted está lleno del Espíritu y usted entra a la cuarta etapa de madurez para llevar a cabo la economía de Dios. La historia de Jacob es un cuadro de la disciplina del Espíritu Santo. La disciplina del Espíritu Santo se refiere a lo que está haciendo el Espíritu Santo en nuestro entorno, a la manera en que Él dispone todas las personas, las cosas y lo que nos sucede, mediante lo cual somos disciplinados. Por medio de la disciplina del Espíritu Santo, Dios derriba por completo el elemento de la vieja creación en nosotros, a fin de que el elemento de la nueva creación sea edificado en nosotros. Dios quebranta nuestra vida natural mediante la disciplina del Espíritu Santo, a fin de que Cristo sea forjado en nosotros, llegue a ser el elemento constitutivo de nuestro ser y sea formado en nosotros con miras a la expresión corporativa del Dios triuno. Esta expresión corporativa es una realidad, es el cuerpo. El corazón del Señor no puede estar satisfecho con cientos o aún miles de iglesias locales que aún no son la realidad de esta expresión corporativa. Los hermanos que toman la delantera, los colaboradores bajo el pastoreo del Señor, deben tomar la delantera y permitir que el Espíritu opere en ellos por el bien del cuerpo de Cristo, ya no simplemente por el bien de su propia espiritualidad, ni siquiera para que usted pueda ser un vencedor, sino por el bien del cuerpo. Tiene que existir el Israel de Dios en la tierra. Ahora tenemos unos puntos que sustentan el mensaje. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob es Jehová Elohim, el Dios que existe por sí mismo y para siempre, el eterno gran yo soy. Letra E. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob es el Dios de la resurrección. Letra F. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob es el Dios del tabernáculo. Abraham, Isaac y Jacob vivieron en tiendas. Mientras vivían en tiendas, lo cual hablaremos en el mensaje 2, si no vivimos en tiendas, ¿cómo podemos experimentar al Dios de la tienda si no estamos nosotros en una tienda? Mientras ellos vivían en tiendas, esperaban con anhelo el tabernáculo eterno de Dios, la ciudad de la nueva Jerusalén. Letra G es un resumen. Dice: el Dios de Abraham, el Dios es el Dios de la justificación, el Dios de Isaac es el Dios de la gracia y el Dios de Jacob es el Dios de la transformación efectuada mediante la disciplina divina. A la postre, el Dios de Jacob llegó a ser el Dios de Israel, el Dios del Jacob transformado. Ahora llegamos al resultado, el cual es la meta: obtener un hombre corporativo que cumple Génesis 1:26. Tener los hijos de Dios y el Israel de Dios viviendo en la tierra para el cumplimiento del propósito de Dios. El resultado de experimentar al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob es el Israel de Dios, la iglesia en el Dios triuno. Así que aquí el Israel de Dios y la iglesia del Dios triuno están en aposición. Letra A dice desarrolla, dice el Israel de Dios. Letra B, tenemos la iglesia en el Dios triuno. Letra A, el Israel de Dios es el Israel verdadero, el cual incluye todos los que creen en Cristo, gentiles y judíos, que son los verdaderos hijos de Abraham, que pertenecen a la familia de la fe y que están
en la nueva creación. Muy bien, ahora vamos a concentrarnos en la función particular de la iglesia como el Israel de Dios. 1. El Israel verdadero, el Israel espiritual es la iglesia. 2. En la economía neotestamentaria de Dios, fuimos hechos hijos de Dios, así como el Israel de Dios. Nuestro destino es ser hijos de Dios que expresan a Dios y también reyes que reinan en el reino de Dios. ¿Pueden ver cómo esto cumple Génesis 1:26? Nosotros llegamos a ser los hijos de Dios que expresan a Dios. Esto corresponde a la imagen. Y también llegamos a ser reyes que reinan en el reino de Dios. Esto corresponde al dominio en miniatura. Cuando Dios tiene a Abraham, Isaac y Jacob y que consuman en la nación de Israel, entonces Dios tiene el cumplimiento de Génesis 1:26 en la tierra. Letra 3. Como Israel de Dios, nosotros representamos a Dios, ejercemos su autoridad y, bueno, ahora no es el momento de hablar detalladamente de esto, pero simplemente quiero decirles lo siguiente. Una de las cosas más vergonzosas que ha ocurrido y en algunos lugares continúa ocurriendo el recobro del Señor es hermanos que presumen, que suponen reinar sobre los santos, que ejercen autoridad sobre ellos, que los gobiernan, que los controlan, a fin de ser el Israel de Dios y reinar. Tenemos que ser constituidos del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Algunos hermanos quizás digan, oh, usted es demasiado joven para seguir al Espíritu. Nosotros sabemos mucho mejor. Tienen ustedes que escuchar al cuerpo. Oh, ellos emplean equivocadamente la palabra el cuerpo. Lo que ellos quieren decir es, déjenos que le digamos lo que usted tiene que hacer. Esto es completamente lo opuesto del Israel de Dios. No es así como Dios quiere que los hombres representen a Dios. No, nosotros primeros somos constituidos con los elementos del Padre. Él es la fuente. También somos constituidos con los elementos del Hijo. Nos damos cuenta de que todo lo hemos recibido. Y también conocemos a Dios como el Dios que disciplina. La disciplina fragmentaria, la disciplina fundamental, la disciplina suplementaria. La vida divina crece hasta la madurez y únicamente entonces podemos representar a Dios. Me siento tan agradecido que la mayoría de los hermanos que toman la delantera en las iglesias están siguiendo este camino. No podemos ser el Israel de Dios representando a Dios ni ejerciendo su autoridad sin primero haber sido constituidos en nuestra experiencia con el Dios triuno. Y es entonces que podemos llevar a cabo su administración en la tierra para el cumplimiento de su propósito. Dios necesita esto. No me atrevería a decir hasta qué punto Él ha obtenido esto entre los colaboradores, los hermanos que toman la delantera, aquellos que pueden llevar a cabo su administración para el cumplimiento de su propósito. Esto requiere oración y también una compenetración profunda hasta que lleguemos a la unanimidad y tengamos
un solo pensamiento, un corazón, un sentimiento, una sola motivación, una sola intención, una sola meta y una sola boca. Este es el Israel de Dios. Y este Israel de Dios ora y funciona para gobernar, para regir, para representar y para ejecutar la autoridad de Dios. Y por último, este Israel de Dios es la iglesia en el Dios triuno. Tanto en 1 Tesalonicenses 1:1 y también 2 Tesalonicenses 1:1, Pablo se dirige a la iglesia como la iglesia de los tesalonicenses en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Desde el punto de vista de Pablo, ese es el Dios triuno procesado y consumado, porque el Espíritu jamás puede estar ausente. Su presencia siempre está allí implícita. Así que aquí tenemos a los tesalonicenses, personas de esa ciudad que se habían vuelto de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y llegaron a ser la iglesia en Tesalónica. Y Pablo les dijo a ellos: vosotros estáis en Dios el Padre y en su Hijo Jesucristo. Este es un entrenamiento. Así que les pregunto, ¿cuántos de nosotros está consciente de esto en cuanto a nuestra iglesia? ¿Cómo llaman ustedes a una persona que vive en Anaheim? Anaheimita. La iglesia de los Anaheimitas. A ver, les digo a todos ustedes, la iglesia de los Anaheimers en Dios el Padre. Yo no soy uno de los hermanos que toman la delantera, soy un miembro más de la iglesia y me siento bastante incómodo porque yo creo que los ancianos de la iglesia de los anaheimitas tienen un padre. Ellos no hacen las cosas a la ligera, de manera precipitada. No, ellos tienen un padre, tienen una fuente. Es tan reconfortante estar en una iglesia local en la que los hermanos que toman la delantera están sumergidos en el Padre como la fuente. Así que toda decisión que ellos toman, uno puede estar seguro que proviene del Padre. Yo digo simplemente amén. Y en el Señor Jesucristo. Cuando Pablo dice que la iglesia está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo, en realidad quiere decir que la iglesia está en el Dios triuno. En ambas expresiones, Dios el Padre y el Señor Jesucristo, el Espíritu se halla implícito. Por lo tanto, en 1 Tesalonicenses 1:1, el Espíritu está implícito y se sobreentiende, y por eso podemos decir que la iglesia está en el Dios triuno. Según la Biblia, no existe tal cosa como la iglesia que está meramente en Dios. Más bien, la iglesia está en el Dios triuno procesado. La iglesia de los sanfranciscanos es en el Dios triuno procesado. Para que la iglesia esté en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo, significa que la iglesia está en el Dios triuno procesado, aquel que llegó a ser el Espíritu vivificante con el Padre y con el Hijo. Luego, presten atención cómo concluimos el bosquejo. Si hemos recibido la visión de que la iglesia está en Dios, en el Dios triuno, dicha visión controlará nuestros pensamientos, nuestras actividades y toda nuestra vida. Oh Señor Jesús, te presentamos esta palabra. Queremos orar a ti para que nuestra experiencia, haz que todos podamos conocer y experimentar al Dios de Abraham.
Que este Dios sea nuestra única fuente. Señor, también permítenos conocer y experimentar al Dios de Isaac. Que llevemos una vida en la que recibimos todo. Recibamos gracia sobre gracia, honrando a aquel de quien recibimos todo. Y Señor, quita de nosotros todo temor de experimentar al Dios de Jacob. Señor, no permitas que acabemos nuestra carrera en nuestra vida natural. Señor, que no terminemos la carrera en inmadurez. Señor, llévanos a la madurez por el bien del Israel de Dios. Señor, míranos a todos aquí, no solamente los que estamos en este salón, en este recinto, sino en tu recobro. Ministranos conforme a donde nos encontramos. Y conforme a lo que tú sabes que necesitamos. Únicamente podemos presentarnos a ti, Señor. Nos abrimos a ti y nos abandonamos completamente a ti. Nos consagramos a ti. Oh Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, fórjate en nuestro ser. Oh, edifícate en nuestro ser. Sé nuestra vida, nuestro suministro de vida. Oh Padre, Hijo y Espíritu, satura nuestro ser. Oh, impregna nuestro ser de todo lo que tú eres. Concédenos las experiencias que necesitamos día a día para seguir de un nivel a otro de experiencia, para que tú puedas obtener sobre la tierra al Israel de Dios. Señor, te damos el próximo año. Señor, avanza en toda la tierra, avanza en cada uno de nosotros. Oh Señor, gana más terreno en nuestro ser. Haz lo que tengas que hacer para subyugar todo nuestro ser y para obtener una base, el terreno, Señor, y darle un golpe de muerte al enemigo. Haz que él pierda terreno y gana terreno en tu recobro, para que tú puedas obtener tu expresión corporativa sobre la tierra. Gracias, Señor, que tú estás aquí escuchando nuestra oración. Aún tú estás contestando esta oración. Oh Dios, nuestro Padre, como el Dios de Abraham. Oh Dios de Abraham el Padre, Dios de Isaac el Hijo, te adoramos. Oh, y te alabamos. Aleluya. Amén.